Y hoy quiero compartirles una palabra que dice, una escritura que dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y allí dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo vuelvo a repetir, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Cuando Dios hace el llamado al hombre que está perdido, que está en tinieblas, que no sabe por dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Cuando Dios llama al hombre perdido que está esclavizado al pecado, que el pecado está reinando sobre él, lo llama con un llamamiento santo. Lo llama a rescatarlo del presente siglo malo. Lo llama a sacarlo de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Lo llama para romperle las cadenas del pecado que hay en su vida. Pero lo llama a ser de él. Dios llama al pecador a volverse de su camino para ser de él, para ser pertenencia de él, para ser su pueblo, para unirse al Señor. O sea, para unirse a las ovejas de su prado, para ser pertenencia de él, comprados por su sangre. Tú no eres llamado a ser de Pablo ni de Pedro, aunque fueron grandes apóstoles. Pero tú no eres llamado para pertenecer a un ser humano. Sería vano nuestro llamamiento si Dios nos llama a pertenecer a un ser humano mortal, de carne y hueso. Dios no te llama a ser de Pedro, de Pablo, de María, ni de Moisés, ni de Elías, aunque fueron grandes hombres de Dios. Dios te llama a ser de Él. Dios te llama a ser de Jesucristo. Dios te llama a escuchar la voz del buen pastor, a escuchar a su Hijo, que Él señaló como Salvador del mundo, que Él señaló como el camino para llegar a Él, que Él señaló como el autor de la vida, por quien a través de Él podemos ser reconciliados con Dios, tener el perdón y la vida eterna. Y tú eres llamado a ser de Él y a gloriarse en Él. Como dice en 1 Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy en día el hombre se gloría en muchas cosas. Se gloría en un equipo de fútbol. Se gloría en hombres mortales. Se gloría en lo que no es Dios. Se glorían muchas veces en cosas vanas. Pero la Biblia nos llama que si nos hemos de gloriar en algo, nos gloriemos en Jesucristo. El que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. En el libro de Jeremías 9, capítulo 9, dice el Señor finalizando el capítulo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Debemos gloriarnos en poder conocer al Señor. Si nos vamos a gloriar en algo, es gloriarnos en que caminamos en este mundo de tinieblas, que caminamos es con Cristo, que es la luz de los hombres, y que no solamente es
Él no solamente es humano, sino es no solamente 100% hombre, el que se hizo hombre, sino que era 100% Dios, con la naturaleza divina, pero que tuvo que hacerse hombre para morir en rescate por muchos, para poner su vida en rescate por muchos. Se tuvo que hacer hombre para pagar el precio de nuestra redención. Por eso, si hemos de gloriarnos en algo, debemos gloriarnos en aquel que nos llamó para unirnos a Él, para pertenecer a Él, para ser su iglesia. ¿Sabe qué significa iglesia? Iglesia no son 4 paredes. Iglesia no es un edificio. Iglesia es creyentes que creen en Él, llamados a salir fuera del mundo. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que significa la palabra iglesia, llamados a salir para pertenecer a Él. Y la iglesia de Cristo tiene un objeto en el que se gloria, o una persona en que nos gloriamos, y esa persona es Cristo. Porque a través de Él llegamos al Padre, a través de Él podemos entrar algún día en ese reino glorioso y perfecto de nuestro gran Dios y del Señor Jesucristo. Algún día podemos pertenecer, podemos no solamente pertenecer a ese reino, sino ver cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, ni han entrado en corazón del hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Déjeme contarte una historia de un hombre, de un misionero, que estuvo compartiendo las buenas noticias del Evangelio entre los Pieles Rojas. Esto fue ya hace mucho tiempo atrás, cuando existían los Pieles Rojas, esa tribu indígena en Estados Unidos. Y un misionero fue a compartirles, y ahí estaba compartiendo entre la tribu de los Pieles Rojas. Y de repente se paró el jefe cacique y dijo: misionero, jefe cacique, entregar el hacha de guerra a Jesucristo. Pero el misionero no le puso mucho cuidado a lo que decía jefe cacique. Entonces el jefe cacique se volvió a sentar y siguió escuchando el mensaje. Después de un tiempo se volvió a parar jefe cacique y dijo: misionero, jefe cacique, entregar manto a Jesucristo. Pero jefe cacique tampoco le dio mucha atención a eso. El misionero tampoco le dio mucha atención a las palabras del jefe cacique. Entonces jefe cacique se volvió a sentar y siguió predicando el misionero. De repente se volvió a parar otra vez jefe cacique y dijo: misionero, jefe cacique, entregar caballo a Jesucristo. Pero jefe cacique tampoco le dio importancia a las palabras, el misionero tampoco le dio importancia a las palabras de jefe cacique y siguió compartiendo el evangelio. Pero después de mucho tiempo, al final ya del mensaje, jefe cacique se paró y dijo: misionero, jefe cacique, entregarse a sí mismo a Jesucristo. Como que por fin había entendido el mensaje de aquel que nos llama con un llamamiento a pertenecer a Él, con un llamamiento santo a salir del pecado, a salir de las tinieblas, para ser un pueblo de Él que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jefe cacique al fin había entendido que el llamamiento de Cristo en nuestra vida es un llamamiento que nos llama a rescatarnos del presente siglo malo, pero nos rescata para que seamos de Él, un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que camina con Él y que le trae gloria a Él.
Jesucristo vino a salvar. La salvación viene de Dios. En el Salmo 3, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: la salvación viene del Señor. En el Salmo 3. En el Salmo 37, versículo 39, volvió a escribir: la salvación de los justos es del Señor. Sí, la salvación viene de Dios y a Él tenemos que mirarle. Isaías 45, 22 dice que Él es: mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación viene del Padre, pero es a través de su Hijo. Como dice en Juan 6, 27, porque a este señaló Dios el Padre. La salvación no está en Pedro, no está en Juan, no está en María, no está en ningún otro. No está en los ídolos de las naciones, no está en Hare Krishna, no está en Mahoma, no está en Alá, eso es puro cuento. No está en el Buda, no está en dioses hindúes de 8 brazos. La salvación está en Cristo Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. Solo en Él está la salvación del hombre, la salvación de nuestra alma. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19, allí lo ves. Y el apóstol Pedro dijo que lo tenemos registrado en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Pablo dijo en 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La salvación en Cristo, con gloria eterna. Y a Timoteo le escribe y le dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice, hablándole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación solo está en Cristo. Cuando el hombre se deja desviar de Cristo, se deja desviar del camino de salvación. Cuando el hombre le mete en falsedades, que es porque tiene que ser bueno para entrar al reino de Dios, está quitando la mirada de Cristo en lo que Él hizo para poner su mirada en sí mismo, que es un pobre pecador que no puede salvarse. Porque el hombre, después de que ha pecado, tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. El alma del Padre es mía, dijo el Señor en Ezequiel 18:4. Como el alma del Hijo, el alma que pecare, esa alma morirá. Una vez el hombre peca, tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza, porque la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23. Es muerte, una sentencia de muerte por haber pecado, por haber violado las leyes de Dios. Y eso no lo va a quitar ni la religión, ni las buenas obras, solamente nuestro pecado, nuestra sentencia de muerte. El que tiene el poder para quitarla de sobre nuestra cabeza es Cristo. Gloria a Dios. Él es el Salvador. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noticias acerca de Cristo. Él vino a redimir, Él vino a salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Pero Él vino a rescatar por medio del pago de un precio. Eso es lo que significa la palabra redimir, redención. Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también dijo en Mateo 20:28 que había venido a poner su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tuvo Cristo que poner su vida? Porque estábamos bajo una sentencia de muerte y la justicia de Dios no se puede pasar por alto. El alma que pecare, esa alma morirá. Cristo vino a tomar nuestro lugar.
para él sufrir la sentencia de muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5, léelo allí. 1 Pedro 2:24 escribió Pedro, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados, nuestra sentencia de muerte cayó sobre él. Él echó sobre sus espaldas nuestros pecados para librarnos del hoyo de corrupción, para librarnos del abismo, para librarnos del lago de fuego. Él llevó nuestra sentencia, porque la justicia de Dios no se podía pasar por alto. Y cuando Cristo murió, la justicia de Dios fue satisfecha, no fue pasada por alto, porque Cristo llevó nuestra culpa, llevó nuestra sentencia de muerte. Él puso su vida para rescatarnos de ese juicio eterno. Y ahora hay que mirarlo a él en fe. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y si te desvían del evangelio a María, te apartaron del camino a la perdición. Si te apartan del camino a mirar a santos, te apartaron del camino a la perdición. O es que hoy en día se predica un evangelio que no es evangelio, tiene de todo menos de Cristo. Cristo es el centro de nuestra salvación. Su sangre derramada es en lo que se basa nuestra salvación. Porque nosotros una vez culpables, y todos han sido culpables. Aquí no se trata de decir que hay alguno que no haya pecado. ¿Sabe quién fue el único que no pecó? Fue Cristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así es de que deja de creer estos cuentos de hadas que endiosan a los hombres y los ponen en pedestales para apartarte de la fe de Cristo, para que tú veneres a la criatura. Esto es una falsedad que está corrompiendo y llevando a millones al infierno, porque apartan su fe de Jesús, el que Dios ha señalado como príncipe y salvador para dar perdón y para dar arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Hoy es el día de salvación. Él pagó el precio para abrirnos el camino. Él pagó el precio para que a través de él tuviéramos el perdón. Su sangre ya fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. En él tenemos el perdón, de él dan testimonio todos los profetas, que en él, el que creyera en él, tendría perdón de pecados. ¿Quieres el perdón? No hay otra puerta, no hay otra opción, no hay otro camino, sino solo Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Jesucristo ya derramó su sangre, el precio de nuestra redención, el precio de nuestro rescate. Él llevó nuestro castigo, él llevó nuestra sentencia, y ahora el que cree en él tiene vida eterna. Juan 6:47. Por eso él dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿No te quieres salvar, querido amigo? Dios quiere salvarte. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino para que viva, pero tiene que volverse a Jesús. Pero te vuelves para pertenecer a Él, no a hombre. Te vuelves para andar con Él, para unirte a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Te unes para que empieces a seguirle y para que tu gloria sea en Él. Para que te gloríes en Él, no en hombre, no en mujeres. Para que
te gloríes en el Padre que envió a su Hijo, para que te gloríes en el Hijo que se dio a sí mismo por nosotros, y para que te gloríes en su Espíritu que vino a apartarte del mal, a darte poder para vencer. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Haz como dijo el jefe cacique, misionero, jefe cacique, entregarse a sí mismo a Jesucristo. Ahí es cuando nos amanece, cuando realmente nos amanece, cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, ese gran rescate que Él operó en la cruz del Calvario para darnos perdón y vida eterna. ¿Cómo lo debes recibir? Recibiendo a Jesucristo, arrepintiéndote, deseando caminar con Él, deseando oír su voz, empezar a andar en pos de Él, abandonando el pecado, pero Él te dará el poder, porque Él viene a romper el yugo del pecado, lo cual el hombre no puede hacer por sí mismo. Jesucristo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él viene a darnos una nueva vida para que tú andes con Él. Él pondrá su espíritu en ti. Él te sacará de la esclavitud, porque te sacará de las tinieblas y te trasladará a su reino. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del que mundo, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que llevaste mi pecado que llevaste mi pecado en tu cuerpo en tu cuerpo sobre la cruz del Calvario sobre la cruz del Calvario y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de mis para pecados. el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, Creo que resucitaste entre los muertos, victorioso y triunfante, victorioso y triunfante, que vives para y que siempre. vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero que entres en mi vida Quiero que entres en mi vida y la invadas y la invadas con tu luz con tu luz y que la cambies. y que la cambies. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy te recibo Hoy te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo a través de la fe en tu Hijo y a través de tu y a gracia. través de tu gracia. Y en su nombre Y en su nombre te doy te gracias doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesús como tu Salvador, felicitaciones. Ha sido comprado por precio, como dice la Escritura en 1 Corintios 6:20. Ese precio fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. Que Dios te bendiga.